El salón de eventos del Hotel Grandeza resplandecía con la opulencia típica de las celebraciones de la alta sociedad de Puebla. Los cristales centelleaban, los cubiertos de plata brillaban, y el murmullo de conversaciones educadas llenaba el aire perfumado. En el centro de toda esta ostentación, Eduardo Hernández, el magnate de las finanzas, ajustaba discretamente su corbata de seda, sintiéndose extrañamente fuera de lugar en un ambiente que debería ser su hábitat natural. El homenaje póstumo a su madre, doña Lucía, estaba a punto de comenzar, y Eduardo no podía sacudirse la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Sus ojos castaños, normalmente fríos y calculadores, revelaban una inquietud inusual. A los 45 años, Eduardo era la personificación del éxito, cabellos grises en las sienes que le conferían un aire de distinción, traje impecable que moldeaba su figura atlética, preservada por sesiones regulares de tenis y golf. «Señoras y señores, por favor, tomen sus asientos», anunció el maestro de ceremonias, su voz reverberando por los altavoces. Eduardo caminó hasta la mesa principal, cada paso medido y confiado, una máscara de serenidad ocultando la turbulencia interior. Mientras se sentaba, sus ojos vagaron por la multitud, reconociendo rostros familiares de la élite local, hasta que su corazón casi se detuvo. Allí, cerca de la entrada, estaba ella, Clara Ramírez. El tiempo había sido gentil con ella, sus rasgos suaves enmarcados por cabellos negros que ahora exhibían algunas hebras plateadas. Sus ojos, sin embargo, eran los mismos, profundos, expresivos, capaces de ver a través de cualquier fachada. Eduardo sintió como si el aire hubiera sido succionado del salón. Memorias largamente suprimidas invadieron su mente, tardes perezosas a la orilla del río, promesas susurradas bajo las estrellas, el sabor agridulce del primer amor. Y luego, el dolor de la separación, las elecciones que lo llevaron lejos, la ambición que lo consumió. Clara lo vio en el mismo instante. Sus miradas se cruzaron, y el mundo alrededor pareció desvanecerse. Por un breve momento, eran solo ellos dos nuevamente, jóvenes y llenos de sueños. Pero la realidad pronto se impuso. Clara desvió la mirada, una mezcla de emociones pasando por su rostro antes de que pudiera recomponerse. El discurso de apertura comenzó, palabras de elogio a la filantropía de doña Lucía resonando por el salón. Eduardo se esforzaba por prestar atención, pero su mente estaba en otro lugar, decenas de preguntas formándose. ¿Qué estaba haciendo Clara allí? ¿Cómo estaba? ¿Habría seguido sus sueños de hacer la diferencia en el mundo? Cuando llegó su turno de hablar, Eduardo se levantó mecánicamente. Sus palabras fluían con la facilidad de alguien acostumbrado a comandar salas de reuniones, pero internamente luchaba por mantener el enfoque. Habló sobre el legado de su madre, sobre la importancia de retribuir a la comunidad, consciente de la ironía de sus propias elecciones de vida. Al concluir su discurso, sus ojos nuevamente buscaron a Clara entre la multitud. Ella lo observaba atentamente, una expresión enigmática en su rostro. Eduardo sintió una súbita urgencia de hablar con ella, de explicar, de entender. El evento prosiguió, un desfile de discursos y homenajes. Eduardo respondía a los saludos y conversaba educadamente, pero su atención estaba dividida. Observaba a Clara desde lejos, notando cómo interactuaba con naturalidad con personas de todos los estratos sociales presentes. Finalmente, cuando la cena fue servida y los invitados se dispersaron en pequeños grupos, Eduardo vio su oportunidad. Con el corazón acelerado, se acercó a Clara, que conversaba animadamente con un grupo cerca del buffet. «Clara», llamó suavemente, su voz traicionando una vacilación inusual. Ella se volvió, sus ojos encontrándose nuevamente. Por un momento, el tiempo pareció congelarse. «Eduardo», respondió ella, su voz una mezcla de sorpresa y algo más que él no podía descifrar. «¿Cuánto tiempo?». El silencio que siguió estuvo cargado de palabras no dichas, de historias interrumpidas y caminos divergentes. Eduardo abrió la boca para hablar, pero las palabras le faltaron. ¿Cómo resumir 2 décadas de vida en una conversación casual? Fue Clara quien rompió el impasse. «Tu madre estaría orgullosa», dijo, gesticulando hacia el salón. Ella siempre creyó en el poder de hacer el bien. Eduardo sintió el peso de esas palabras. «Sí, ella era única», respondió, sintiéndose repentinamente inadecuado. «¿Y tú, Clara, cómo ha sido tu vida?». Una sonrisa suave iluminó el rostro de ella. «Soy maestra ahora. En la escuela municipal. Aún tratando de cambiar el mundo, un alumno a la vez». Aquellas palabras golpearon a Eduardo como un puñetazo en el estómago. Clara había permanecido fiel a sus ideales,
mientras que él había elegido un camino muy diferente. Eso es maravilloso, logró decir, genuinamente impresionado. Siempre supe que harías la diferencia. La mirada de Clara se suavizó por un momento, antes de volverse más seria. Eduardo, ya que estás aquí, hay algo que necesito discutir contigo. Es sobre la escuela. Estamos enfrentando algunos desafíos y... En ese momento, Eduardo se dio cuenta de que su regreso a Puebla sería mucho más que un simple homenaje. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar, y él no estaba preparado para lo que vendría a continuación. Queridos oyentes, la historia de Eduardo y Clara apenas comienza, y promete ser un viaje emocionante de redescubrimiento y transformación. Si están tan intrigados como nosotros con el rumbo que tomará esta narrativa, muestren su apoyo. Dejen su me gusta ahora mismo y compartan en los comentarios sus expectativas para los próximos acontecimientos. Su interacción nos motiva a seguir trayendo historias cautivadoras como esta. Vamos juntos a desentrañar los misterios que aguardan a Eduardo y Clara. Clara miró a Eduardo con una mezcla de determinación y nostalgia. La escuela municipal, Eduardo, la que tu madre ayudó a fundar, está en peligro de cierre. Las palabras cayeron como un peso sobre los hombros de Eduardo. La escuela municipal había sido el orgullo de su madre, un proyecto al que había dedicado gran parte de su vida. Verla en peligro era como una afrenta a su memoria. ¿Cierre? ¿Por qué?, preguntó, su voz teñida de preocupación genuina. Clara suspiró, pasando una mano por su cabello. Falta de fondos, principalmente. El edificio necesita reparaciones urgentes, y el ayuntamiento dice que no tiene presupuesto. Sin mencionar que necesitamos actualizar nuestros recursos educativos. Eduardo frunció el ceño, su mente financiera ya calculando cifras. ¿Cuánto necesitan? Más de lo que podemos reunir con rifas y ventas de pasteles, respondió Clara con una sonrisa triste. Eduardo, sé que has estado lejos mucho tiempo, pero esa escuela es el corazón de esta comunidad. Los niños que educamos allí son el futuro de Puebla. Por un momento, Eduardo se vio transportado al pasado. Recordó a su madre, doña Lucía, trabajando incansablemente para asegurar que cada niño en el barrio tuviera acceso a una educación de calidad. Recordó las tardes que pasó ayudando a pintar las aulas, las noches en vela discutiendo planes de estudios con su madre. Comenzó, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Qué lamentaba haber abandonado todo eso por la promesa de riqueza y poder en la gran ciudad? Clara pareció leer sus pensamientos. No te estoy pidiendo que salves la escuela, Eduardo. Sé que tu vida está en otra parte ahora. Solo pensé que deberías saber lo que está pasando. Antes de que Eduardo pudiera responder, fueron interrumpidos por un grupo de empresarios locales, ansiosos por hablar con el famoso magnate financiero. Clara aprovechó la oportunidad para escabullirse, dejando a Eduardo con una sensación de pérdida que no había experimentado en años. Las horas siguientes pasaron en un borrón de conversaciones superficiales y networking forzado. Eduardo se movía por el salón con la gracia practicada de un tiburón de las finanzas, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que veía un destello del vestido azul de Clara entre la multitud, sentía una punzada en el pecho. Cuando finalmente logró liberarse de sus admiradores y potenciales socios comerciales, Eduardo buscó a Clara nuevamente. La encontró en la terraza, mirando las luces de la ciudad que se extendían bajo ellos. Clara, dijo suavemente, acercándose. Sobre la escuela. Ella se volvió hacia él, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y resignación. Eduardo, no tienes que. Quiero ayudar, la interrumpió. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas completamente. No sé cómo todavía, pero quiero ayudar. Era el sueño de mi madre, y yo lo abandoné. Tal vez sea hora de hacer las paces con eso. Clara lo miró fijamente, buscando en sus ojos algún signo de duda o falsedad. No encontró ninguno. ¿Estás seguro? Tu vida está en la Ciudad de México ahora. Tus negocios. Tú. Mi vida está donde elijo que esté, respondió Eduardo con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. Y creo que es hora de elegir algo diferente. Un silencio cargado de emoción se instaló entre ellos. Clara finalmente asintió, una pequeña sonrisa curvando sus labios. Bien, entonces, ¿por dónde empezamos? Por el principio, dijo Eduardo. Mañana, muéstrame la escuela. Quiero ver exactamente a qué nos enfrentamos. Mientras hacían planes para el día siguiente,
Eduardo sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo: propósito. No el tipo de propósito que viene con cerrar un gran trato o aumentar las ganancias de los accionistas, sino algo más profundo, más significativo. La noche avanzaba, y los invitados comenzaban a retirarse. Eduardo y Clara se despidieron, la promesa de un nuevo comienzo flotando entre ellos. Mientras Eduardo se dirigía a su suite en el hotel, su mente daba vueltas con posibilidades y recuerdos. Se detuvo frente al espejo de cuerpo entero en su habitación, observando al hombre exitoso y poderoso en el que se había convertido. Por primera vez en años, se preguntó si ese hombre era realmente quien quería ser. Sacudiendo la cabeza, Eduardo se preparó para dormir. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de algo que no podía prever completamente. Mientras se hundía en las sábanas de seda, un pensamiento cruzó su mente. Tal vez, solo tal vez, había regresado a Puebla no solo para honrar el pasado, sino para redescubrir su futuro. La mañana llegó con una mezcla de anticipación y nerviosismo para Eduardo. Se vistió con cuidado, optando por un atuendo más casual que su habitual traje de negocios. Mientras se miraba al espejo, ajustando su camisa, se preguntó si Clara notaría el cambio. A las 9 en punto, Eduardo esperaba frente al hotel. El familiar sonido de un claxon lo sacó de sus pensamientos. Clara llegó en un destartalado Volkswagen azul, una reliquia de tiempos pasados que hizo sonreír a Eduardo. Algunos aspectos de Puebla nunca cambiaban. «Buenos días», saludó Clara con una sonrisa cálida. «Listo para ver la realidad detrás de los números». Eduardo asintió, deslizándose en el asiento del pasajero. El interior del auto olía a libros viejos y café, un aroma extrañamente reconfortante. Mientras Clara conducía por las calles familiares de su juventud, Eduardo se encontró observándola de reojo. El tiempo la había tratado bien. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos solo añadían carácter a su rostro expresivo. Pronto llegaron a la escuela municipal Esperanza del Mañana. El edificio, una estructura de 2 pisos pintada de un amarillo descolorido, mostraba claros signos de deterioro. Grietas serpenteaban por las paredes, y varias ventanas estaban tapadas con cartón. «Bienvenido a nuestro hogar lejos del hogar», dijo Clara con una mezcla de orgullo y preocupación en su voz. Entraron al edificio, y Eduardo fue inmediatamente golpeado por el contraste entre el exterior desgastado y la vida vibrante en su interior. Los pasillos estaban decorados con coloridos dibujos y proyectos de los estudiantes. Risas y voces entusiastas se filtraban a través de las puertas de las aulas. Clara lo guió por el edificio, señalando las áreas más problemáticas: el techo que goteaba en el gimnasio, la biblioteca con estantes vacíos, el laboratorio de ciencias con equipos obsoletos. A pesar de las carencias evidentes, Eduardo no pudo evitar notar el entusiasmo en los ojos de los estudiantes y la dedicación de los maestros. «¿Ves esa aula?», preguntó Clara, señalando una puerta al final del pasillo. «Ahí es donde tu madre solía dar clases de literatura. Aún usamos algunos de los libros que ella donó». Eduardo se acercó a la puerta, mirando a través de la pequeña ventana. Un grupo de adolescentes estaba enfrascado en una animada discusión sobre 100 años de soledad. Por un momento, casi pudo ver a su madre allí, con su característico entusiasmo, inspirando a una nueva generación de lectores. «Es increíble», murmuró Eduardo. «A pesar de todo, el espíritu de este lugar sigue vivo». Clara asintió, una sonrisa triste en sus labios. «Ese espíritu es lo que nos mantiene luchando. Pero Eduardo, la realidad es que sin ayuda, no podremos seguir mucho tiempo más». Continuaron el recorrido, visitando cada rincón de la escuela. Eduardo tomaba notas mentales, su mente ya trabajando en posibles soluciones. Vio oportunidades donde otros verían solo problemas. El patio trasero abandonado podría convertirse en un huerto comunitario, el sótano sin usar en un centro de tecnología. Al final del recorrido, se detuvieron en la oficina de la dirección. Clara sacó una carpeta llena de documentos: presupuestos, informes de mantenimiento, solicitudes de fondos rechazadas. «Aquí está todo», dijo, entregándole la carpeta a Eduardo. «Nuestra situación financiera, nuestras necesidades, nuestros sueños para el futuro. Sé que es mucho pedir, pero cualquier ayuda que puedas proporcionar». Eduardo tomó la carpeta, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus manos. «Lo revisaré todo, Clara. Te prometo que encontraremos una solución». Mientras salían de la escuela, un grupo de niños pasó corriendo junto a ellos, riendo y jugando. Uno de ellos, un niño de unos 10 años, se detuvo y miró a Eduardo con curiosidad. «¿Usted es el hijo de doña Lucía?», preguntó el niño.
Mi abuela me contó sobre ella. Dice que era una gran maestra. Eduardo se arrodilló para estar a la altura del niño. Sí, lo era. ¿Cómo te llamas? Miguel, respondió el niño con una sonrisa. Bueno, Miguel, ¿qué te parece tu escuela? Los ojos del niño se iluminaron. Me encanta. La maestra Clara nos enseña cosas increíbles. Algún día, quiero ser científico y curar enfermedades. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Estoy seguro de que lo lograrás, Miguel. Mientras el niño se alejaba corriendo para unirse a sus amigos, Eduardo se volvió hacia Clara. No podemos dejar que esta escuela cierre, dijo con determinación. Estos niños merecen la oportunidad de perseguir sus sueños. Clara lo miró con una mezcla de esperanza y gratitud. Entonces nos ayudarás. Eduardo asintió, su resolución firme. Haré más que eso. Voy a asegurarme de que esta escuela no solo sobreviva, sino que prospere. Es hora de honrar el legado de mi madre de la manera correcta. Mientras se alejaban de la escuela, Eduardo sintió que algo había cambiado dentro de él. El mundo de los negocios y las finanzas parecía distante y poco importante en comparación con la tarea que tenía por delante. Sabía que no sería fácil, que enfrentaría obstáculos y resistencia, tal vez incluso de sus propios socios en la Ciudad de México. Pero por primera vez en años, Eduardo Hernández sentía que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Y mientras miraba de reojo a Clara, quien conducía en silencio pero con una pequeña sonrisa en los labios, se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, este nuevo camino podría llevarlo no solo a redimir su pasado, sino también a construir un futuro que nunca se había atrevido a imaginar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad para Eduardo. Se instaló en una suite del hotel local, transformándola en una improvisada oficina. Las paredes pronto se cubrieron de notas adhesivas, gráficos y proyecciones financieras. Eduardo se sumergió en los números, analizando cada aspecto de la situación de la escuela. Clara lo visitaba regularmente, trayendo café y compartiendo historias sobre los estudiantes y los desafíos diarios que enfrentaban. Eduardo se encontró esperando ansiosamente estas visitas, no solo por la información valiosa que Clara proporcionaba, sino también por la calidez de su presencia. Una tarde, mientras revisaban juntos algunos documentos, Clara notó las ojeras bajo los ojos de Eduardo. «Te estás esforzando demasiado», comentó con preocupación. Eduardo levantó la vista de sus papeles y sonrió cansadamente. «Es necesario. Cuanto más profundizo, más me doy cuenta de lo compleja que es la situación. No es solo la escuela, Clara. Es todo el sistema educativo de la ciudad el que necesita un cambio». Clara asintió, sentándose a su lado. «Lo sé. Pero no puedes cargar todo ese peso tú solo, Eduardo. Recuerda por qué estamos haciendo esto». Sus palabras hicieron eco en la mente de Eduardo. Recordó la sonrisa de Miguel, el niño que quería ser científico. Pensó en su madre y en cómo siempre decía que la educación era la llave para un futuro mejor. «Tienes razón», admitió Eduardo. «Necesito un descanso. ¿Qué tal si damos un paseo? Me vendría bien algo de aire fresco». Salieron a caminar por las calles de Puebla. El sol de la tarde bañaba la ciudad en un cálido resplandor dorado. Eduardo se sorprendió al darse cuenta de cuánto había extrañado estos paseos. Clara lo guió por calles familiares, señalando los cambios que habían ocurrido en los años que él había estado ausente. Se detuvieron en un pequeño parque donde solían reunirse de jóvenes. Eduardo se sentó en un banco, observando a los niños jugar en los columpios. «¿Recuerdas cuando veníamos aquí después de clases?», preguntó con nostalgia. Clara se sentó a su lado, sonriendo. «¿Cómo olvidarlo? Tú siempre hablabas de tus grandes planes para el futuro». Eduardo sintió una punzada de culpa. Sí, planes que no incluían quedarme en Puebla. Clara lo miró con comprensión. «Eduardo, todos tomamos diferentes caminos en la vida. Lo importante es lo que hacemos con las oportunidades que se nos presentan. Y ahora, estás aquí, tratando de hacer una diferencia». Sus palabras tocaron algo profundo en Eduardo. Se dio cuenta de que, a pesar de todos sus éxitos en el mundo financiero, nunca se había sentido tan pleno como en estos últimos días, trabajando para salvar la escuela. «Clara», comenzó, su voz cargada de emoción, «quiero agradecerte. Por no rendirte con la escuela, por recordarme lo que es realmente importante». Clara tomó su mano, un gesto simple pero lleno de significado. «Somos un equipo, Eduardo. Juntos podemos lograr cosas increíbles». En ese momento,
Mirando a los ojos de Clara, Eduardo sintió que algo cambiaba dentro de él. No era solo la escuela lo que estaba redescubriendo, sino una parte de sí mismo que había olvidado hacía mucho tiempo. El sonido de su teléfono rompió el momento. Eduardo lo sacó de su bolsillo, frunciendo el ceño al ver el nombre en la pantalla. «Es mi socio de la Ciudad de México», explicó. «Probablemente se esté preguntando por qué he extendido mi estancia aquí». Clara asintió, entendiendo. «Deberías atender. Tus responsabilidades en la ciudad no han desaparecido». Eduardo dudó por un momento antes de rechazar la llamada. «No, esto es más importante. Mañana los llamaré y les explicaré la situación. Es hora de que tome algunas decisiones importantes sobre mi futuro». Mientras caminaban de regreso, Eduardo compartió con Clara algunas de las ideas que había estado desarrollando: un plan para renovar la escuela, estrategias para obtener fondos adicionales, e incluso la posibilidad de crear una fundación educativa que pudiera ayudar a otras escuelas en situaciones similares. Clara lo escuchaba con atención, sus ojos brillando con entusiasmo. «Eduardo, esto es increíble. Pero, ¿estás seguro? Implementar todo esto significaría quedarme en Puebla, al menos por un tiempo», completó Eduardo. «Lo sé. Y creo que estoy listo para eso». Llegaron de vuelta al hotel cuando el sol se estaba poniendo. Antes de despedirse, Eduardo tomó las manos de Clara entre las suyas. «Gracias por este paseo. Me ayudó a aclarar muchas cosas». Clara sonrió, un leve rubor coloreando sus mejillas. «A mí también me ayudó, Eduardo. Creo que ambos necesitábamos recordar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos». Se despidieron con la promesa de reunirse al día siguiente para continuar trabajando en su plan. Eduardo subió a su habitación, sintiéndose más ligero y decidido que nunca. Sabía que los días siguientes serían cruciales, llenos de decisiones difíciles y conversaciones complicadas. Pero mientras se preparaba para dormir, Eduardo se dio cuenta de que, por primera vez en años, estaba verdaderamente emocionado por el futuro. Un futuro que, esperaba, incluiría no solo el renacimiento de la Escuela Esperanza del Mañana, sino también una segunda oportunidad para él y Clara. La mañana siguiente amaneció con una energía renovada. Eduardo se despertó temprano, su mente ya trabajando en los próximos pasos de su plan. Después de una rápida ducha y un desayuno ligero, se sentó frente a su laptop, listo para la videoconferencia que cambiaría el curso de su vida. En la pantalla aparecieron los rostros familiares de sus socios en la Ciudad de México. Ricardo, el más antiguo de ellos, fue el primero en hablar. «Eduardo, ¿qué está pasando? Llevas semanas en Puebla. Los inversionistas están empezando a hacer preguntas». Eduardo respiró hondo antes de responder. «Señores, tengo una propuesta que hacerles. Una que cambiará no solo mi futuro, sino potencialmente el futuro de muchos niños en Puebla». Durante la siguiente hora, Eduardo expuso su visión con pasión y detalle. Habló sobre la escuela, sobre el potencial desperdiciado, y sobre cómo su empresa podría hacer una diferencia real en la educación. Propuso crear una división de responsabilidad social corporativa, con la Escuela Esperanza del Mañana como proyecto piloto. Las reacciones fueron mixtas. Algunos socios vieron el potencial de mejorar la imagen de la empresa, otros expresaron preocupación por los costos y la desviación de recursos. Ricardo, en particular, parecía escéptico. «Eduardo, entiendo tu conexión emocional con este proyecto, pero ¿has considerado las implicaciones a largo plazo? Nuestros accionistas esperan resultados financieros, no proyectos de caridad». Eduardo estaba preparado para esta objeción. «No es caridad, Ricardo. Es inversión en el futuro. Imagina el talento que podríamos nutrir, los futuros líderes e innovadores que podríamos formar. Además, el impacto en nuestra reputación corporativa sería sustancial». La discusión se prolongó, con Eduardo defendiendo apasionadamente su visión. Finalmente, se llegó a un compromiso. Eduardo tendría 6 meses para demostrar la viabilidad del proyecto. Si tenía éxito, la empresa consideraría una inversión a largo plazo. Cuando la llamada terminó, Eduardo se recostó en su silla, exhausto pero satisfecho. No era una victoria completa, pero era un comienzo. Ahora tenía que hacer que funcionara. Llamó a Clara inmediatamente. «Tenemos luz verde», le dijo, sin poder contener su emoción. «Bueno, más bien una luz amarilla parpadeante, pero es un comienzo». «Eso es maravilloso, Eduardo», exclamó Clara. «¿Qué sigue ahora?» «Ahora viene la parte difícil», respondió Eduardo.
Tenemos que hacer que esto funcione, y tenemos 6 meses para demostrarlo. Se reunieron esa tarde en la escuela, donde Eduardo presentó el plan a Clara y al resto del personal docente. La energía en la sala era eléctrica. Por primera vez en mucho tiempo, había una sensación tangible de esperanza. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Eduardo puso en marcha su red de contactos, organizando reuniones con funcionarios locales, empresarios y líderes comunitarios. Clara, por su parte, trabajó incansablemente con los maestros para desarrollar nuevos programas educativos que pudieran demostrar resultados rápidos. Una tarde, mientras trabajaban hasta tarde en la oficina improvisada de Eduardo, Clara notó algo. «Eduardo, ¿te das cuenta de que no has mencionado regresar a la Ciudad de México ni una sola vez en las últimas semanas?» Eduardo hizo una pausa, sorprendido por la observación. Era cierto. Puebla, que una vez había considerado un capítulo cerrado de su vida, ahora se sentía como su hogar. «Supongo que he encontrado algo más importante aquí», respondió, mirando a Clara significativamente. El momento fue interrumpido por el sonido de una notificación en el teléfono de Eduardo. Era un mensaje de Ricardo. «Junta de emergencia mañana. Los accionistas están nerviosos. Necesitamos que regreses a la Ciudad de México inmediatamente». Eduardo sintió que el mundo se detenía por un momento. Miró a Clara, luego al mensaje, y de nuevo a Clara. En ese instante, se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La decisión que tomara ahora definiría no solo el futuro del proyecto, sino también su propio futuro. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Clara suavemente, leyendo la preocupación en su rostro. Eduardo tomó una respiración profunda. «Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Quedarme y luchar por lo que realmente importa». Comenzó a teclear una respuesta a Ricardo, sus dedos moviéndose con determinación sobre la pantalla. Clara lo observaba en silencio, una mezcla de orgullo y ansiedad en sus ojos. Mientras Eduardo enviaba el mensaje, sabía que estaba cerrando una puerta y abriendo otra. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos. Pero mirando a Clara, viendo la escuela que habían empezado a transformar, Eduardo supo que había tomado la decisión correcta. «Entonces», dijo Clara, rompiendo el silencio, «¿cuál es el siguiente paso?». Eduardo sonrió, sintiendo una oleada de determinación. «El siguiente paso es hacer que estos próximos 6 meses cuenten. Vamos a demostrarles a todos que la educación no es solo una inversión en el futuro, sino la inversión más importante que podemos hacer». Mientras salían de la oficina esa noche, Eduardo y Clara caminaron juntos bajo el cielo estrellado de Puebla. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Eduardo se sentía verdaderamente vivo, listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara. La transformación de Eduardo Hernández, de frío magnate financiero a apasionado defensor de la educación, estaba en marcha. Y con Clara a su lado, sentía que podía conquistar el mundo, un salón de clases a la vez. Los siguientes 6 meses fueron una montaña rusa de emociones y desafíos para Eduardo y Clara. Cada día traía nuevos obstáculos, pero también pequeñas victorias que los motivaban a seguir adelante. Eduardo se sumergió completamente en el proyecto, utilizando todas sus habilidades y conexiones para impulsar la transformación de la Escuela Esperanza del Mañana. Organizó eventos de recaudación de fondos, negoció con proveedores para obtener materiales a precios reducidos, e incluso convenció a varios de sus antiguos colegas para que donaran su tiempo y experiencia. Clara, por su parte, lideró la revolución educativa dentro de la escuela. Implementó nuevos métodos de enseñanza, organizó talleres de desarrollo profesional para los maestros, y creó programas extracurriculares que entusiasmaron a los estudiantes. A medida que el plazo se acercaba, los cambios en la escuela eran evidentes. Las paredes agrietadas habían sido reparadas y pintadas con colores vibrantes. El laboratorio de ciencias, antes obsoleto, ahora estaba equipado con tecnología de punta. La biblioteca, una vez vacía, rebosaba de libros nuevos y emocionantes. Pero más allá de las mejoras físicas, era el cambio en los estudiantes lo que más impresionaba a Eduardo. Veía la chispa de curiosidad en sus ojos, el entusiasmo con el que abordaban nuevos desafíos. Miguel, el niño que soñaba con ser científico, ahora lideraba el club de ciencias de la escuela. Una semana antes de la fecha límite, Eduardo y Clara se encontraban en el patio de la escuela, observando a los niños jugar durante el recreo. «¿Crees que será suficiente?», preguntó Clara, la preocupación evidente en su voz. Eduardo tomó su mano, un gesto que se había vuelto natural entre ellos. «Tiene que serlo. Hemos hecho todo lo que podíamos y más».
El día de la presentación final llegó. La junta directiva de la empresa de Eduardo, junto con varios inversionistas clave, llegaron a Puebla para ver los resultados del proyecto piloto. Eduardo los guió por la escuela renovada, mostrando las mejoras físicas y tecnológicas. Pero fue cuando entraron a las aulas y vieron a los estudiantes en acción que el verdadero impacto se hizo evidente. En una clase, un grupo de niños presentaba un proyecto de energía renovable que habían desarrollado. En otra, estudiantes debatían apasionadamente sobre literatura latinoamericana. Y en el patio, un grupo de jóvenes empresarios vendía productos que habían creado como parte de un proyecto de emprendimiento. Ricardo, el socio más escéptico de Eduardo, parecía particularmente impresionado. «Esto es inesperado», comentó mientras observaba a un grupo de estudiantes programar robots. La presentación culminó en el auditorio de la escuela. Eduardo subió al escenario, con Clara a su lado, y comenzó a exponer los resultados del proyecto. «En los últimos 6 meses», comenzó, «hemos visto un aumento del 40% en la asistencia escolar. Las calificaciones promedio han mejorado en un 35%. Pero más allá de los números, hemos visto un cambio en la actitud de estos niños. Han redescubierto el amor por el aprendizaje». Mientras Eduardo hablaba, imágenes de antes y después se proyectaban detrás de él. Fotos de aulas renovadas, de estudiantes trabajando en proyectos emocionantes, de padres participando activamente en la educación de sus hijos. «Este no es solo un proyecto de responsabilidad social», continuó Eduardo, su voz llena de pasión. «Es una inversión en el futuro de nuestra comunidad, de nuestro país. Cada uno de estos niños tiene el potencial de cambiar el mundo, y es nuestra responsabilidad darles las herramientas para hacerlo». Cuando Eduardo terminó su presentación, hubo un momento de silencio. Luego, para su sorpresa, Ricardo se puso de pie y comenzó a aplaudir. Uno por uno, los demás inversionistas y miembros de la junta se unieron, hasta que todo el auditorio resonaba con aplausos. En los días siguientes, la noticia llegó: el proyecto no solo sería continuado, sino expandido. La empresa de Eduardo crearía una fundación dedicada a replicar el modelo de Esperanza del Mañana en otras escuelas necesitadas. Semanas después, Eduardo y Clara se encontraban nuevamente en el pequeño parque donde solían reunirse de jóvenes. El sol se ponía, bañando la ciudad en un cálido resplandor dorado. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos así?», preguntó Clara, su cabeza apoyada en el hombro de Eduardo. Eduardo sonrió, recordando al joven ambicioso que una vez había sido. «Nunca. Pero no lo cambiaría por nada del mundo». Se volvió hacia Clara, tomando sus manos entre las suyas. «Clara, estos meses han sido los más significativos de mi vida. Me has ayudado a redescubrir quién soy realmente, quién quiero ser. Y sé que quiero pasar el resto de mi vida contigo, construyendo un futuro mejor para estos niños, y para nosotros». Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas mientras Eduardo se arrodillaba frente a ella, sacando una pequeña caja de su bolsillo. «Clara Ramírez, ¿me harías el honor de casarte conmigo?». La respuesta de Clara fue inmediata y llena de alegría. «Sí, Eduardo. 1000 veces sí». Mientras se abrazaban, con el anillo brillando en el dedo de Clara, Eduardo pensó en el largo camino que lo había llevado a este momento. Había partido de Puebla buscando éxito y riqueza, solo para descubrir que su verdadera fortuna estaba en el lugar que una vez había dejado atrás. El sol finalmente se ocultó, pero para Eduardo y Clara, era el comienzo de un nuevo amanecer. Juntos, habían redescubierto no solo el amor, sino también un propósito más grande que ellos mismos. Y mientras caminaban de regreso a la escuela, donde una celebración los esperaba, sabían que su historia, al igual que la de Esperanza del Mañana, estaba apenas comenzando.